soy Laia, bienvenidos a Paciencia. Hola, soy Anton, Perspectivas de la Ciencia. Hola, Zal. Laia, chasquea conmigo los dedos. Oh, gracias. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo aprendemos? Sí. Venga, Anto, tú puedes. Venga. Anto, déjate. A ver. Mira, Laia. Ya está, he parado. Ah, hostias. Vale, de acuerdo, pero busca un recuerdo donde aprendieras algo. Era mi gran día. 2 años preparándome. Los tenía que dejar con la boca abierta. Y lo conseguí. El ejercicio y la gimnasia a veces no son buenos, ¿eh? Ahora intenta recordarlo con todos tus sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, el equilibrio, el miedo, la alegría. Seguro que la vista ha sido lo primero que te ha venido a la cabeza. La vista representa un 80% de la información que recibimos, por lo que es el sentido más importante para el aprendizaje y el que más influye en nuestro comportamiento. La luz es la herramienta que nos ha permitido conocer el universo y sobrevivir en él. Nuestros ojos ven solo una frecuencia de todas las que existen, lo que llamamos colores, y que nos llegan en forma de radiación. Así hemos crecido como especie, creyendo que solo existía lo que veíamos, ignorando que solo conocíamos una pequeñita parte de lo que llamamos la luz, ignorando parte de lo que llamamos realidad. Pero hemos aprendido a ver y reproducir todas las demás, algo que nos ha ayudado a ver el universo desde diferentes perspectivas, ampliando nuestro conocimiento y haciendo que podamos entender mucho mejor cómo funciona el cosmos y nosotros con él. Y como es costumbre en la humanidad, para poder entender algo, para memorizarlo y aprenderlo, de alguna manera lo tenemos que llamar y de alguna manera lo tenemos que ordenar. ¡Orden! Yo quiero ponerle nombres. A ver, entonces, ¿por dónde empezamos? Por el principio, por lo que vemos. A ver, a la luz que vemos le llamaremos luz visible. Bien, así sin confusiones. Con imaginación y la tendencia mínima del esfuerzo al máximo exponente. Y el resto, invisible... No, hay que definirlas bien, que luego es un lío. Por debajo del rojo le pondremos debajo del rojo. Infrarrojo, entonces. Lo mismo, más o menos... Ya está. Pues eso, infrarrojo. Qué ñiquismiquis eres, madre mía. Luego, a continuación, esas grandes de radio. Las frecuencias esas, las hercianas. Espera. Pero eso es demasiado espectro. Deberíamos de poner algo intermedio, de transición. Algo en medio... algo más pequeñito que las ondas de radio. Sí, ondas más pequeñas. Bastante más pequeñas que una montaña. Pues ondas muy pequeñas, microondas. Ya está, se acabó, ya está. Dejemos que siga fluyendo la inspiración en arte. Sigamos más allá del violeta. Encima del violeta, pues eso. Ultravioleta. Claro, eso mismo. Pues eso, ultravioleta. Y después, no sé, ya me estoy cansando de poner nombres. Dios mío. Pongamos una X mismo. Pero así no. Mejor en griego, que así parece más cool. ¿Una X, como tu firma? Y por último, porque tienen que ser 3, ¿no? Sí. Pues el último trozo le ponemos, por ejemplo, deja que piense, pues 3 mismo, pero en griego también. Súper cool. ¿Cómo que en griego? ¿El número, la letra, el qué griego? Pues la tercera letra mismo del griego ese. Gamma. Gamma, eso mismo. Tagute. Ya las tenemos todas. ¿Has visto qué fácil? Hasta yo me acordaré. Estudiantes, ya sabéis a quién tenéis que darle las gracias. Aquí no hay Rödinger que valga. Bueno, pues lo tenemos ordenado. Pero, ¿de dónde sale toda esta radiación? ¿Cuándo y dónde nació?
La luz visible es lo que el ser humano puede ver y entender a simple vista. Con el resto necesitamos algo de imaginación. Pero, ¿cuál es la luz más vieja que conocemos? A más lejos miramos en el universo, más ha tardado la luz en llegar. Y más vieja son sus fotones. A más lejos miramos, más vemos las cosas como eran en el pasado. La pregunta ahora sería, ¿hasta dónde podemos ver? Hal, llévanos hasta el final del universo, o al principio. Perspectiva. El tamaño en el espacio es enorme. Por ejemplo, la Luna parece que está aquí al lado. Pero cabrían todos los planetas del sistema solar entre el espacio que nos separa. La luz viaja muy rápido, la velocidad más rápida que existe. Desde la Luna, la luz tarda 1 segundo en llegar hasta la Tierra y nosotros. Desde el Sol tarda 8 minutos. De la estrella más cercana, Próxima Centauri, 4 años. Y de la galaxia más cercana, Andrómeda, y que está tan cerca que los halos de gas de nuestra galaxia y la de Andrómeda ya han empezado a chocar, está a 2 millones de años luz. Pero el universo es tan extenso y nosotros tan diminutos que tarda miles de millones de años en llegar desde lo más profundo del espacio y del tiempo. Muchos de estos planetas y galaxias ya ni existen. El ser humano ha sido capaz de viajar muy rápido. La tripulación a bordo del Apolo 10 alcanzó la velocidad más alta alcanzada por el ser humano. Fue durante la vuelta de su viaje a la Luna, cuando alcanzaron la increíble cifra de 39.897 kilómetros por hora. Pedazo de frenos tuvieron que usar. Entonces, ¿cuál es la foto más vieja que podemos hacer? Podemos conocer el universo primitivo. ¿Hasta dónde podemos ver? Tenemos un límite, ¿no? Sí, existe un límite. A medida que observamos el universo y vamos yendo más lejos, vamos rebobinando en el tiempo. Actualmente la edad del universo se estima en 13.787 millones de años. El telescopio Hubble ha conseguido hacer una foto de luz visible del universo ultraprofundo, a una distancia de 13.000 millones de años, cuando el universo tenía 800.000 años. Hubble, como si estuviese castigado contra la pared, muy quieto y sin mirar a otro sitio, estuvo así durante meses hasta que sacó esta foto. Pero con frecuencias diferentes a la visible hemos podido observar más lejos. Después de las galaxias del espacio profundo, las estructuras se deshacen, se desdibujan en una nube que se va calentando y que, por un tiempo, no brilla mucho, pero que de repente se ilumina intensamente y después, nada. Oscuridad, nada. Se acabó la película. No nos llega radiación, no llega información. 380.000 años tardó el universo tras su nacimiento en emitir su primera luz. Por eso es tan importante esa primera luz. Nos puede decir cómo era el universo cuando se iluminó por primera vez, cuando empezó a producir y emitir radiación. La primera luz, esa es la que yo le llamo caca de paloma. ¿Cómo? ¿Caca de paloma? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver con la radiación? Bueno, algo tiene que ver con eso y con el origen del universo. Te cuento. Las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein predecían que el universo era dinámico, cambiaba con el tiempo. Como Einstein no creía que eso fuese posible, pues inventó una constante, un truco para que así sus ecuaciones siguieran teniendo sentido, y a la vez dejaba el universo estable y quieto, infinito y eterno. Hasta los más grandes se dejan llevar alguna vez por sus prejuicios, por lo que les gustaría que fuese y no es. Pero Hubble descubrió tiempo después que las galaxias se alejaban unas de otras, como el sonido de una ambulancia que cambia según se acerca y se aleja. Así se veían las galaxias. Si un objeto cósmico se alejaba de nosotros, su color se mueve a rojo, con menos energía, más fría. Si en cambio la galaxia o el objeto cósmico se acercaba a nosotros, su color se mueve al azul, con más energía y caliente. De esta manera observó que el universo se expande, y a más lejos miramos, más rápido lo hacen. Tenía la prueba, las galaxias viraban al rojo. Pero vamos, ni así los científicos del momento iban a cambiar de idea. Era un cambio demasiado grande como para que nuestro cerebro lo aceptara felizmente. Lemaitre, un sacerdote científico, unió las ecuaciones de Einstein y las observaciones de Hubble para crear la hipótesis del átomo primitivo y que publicó en 1931. Todo lo que se expande tiene un origen.
un punto primitivo donde todo se une, un átomo o huevo cósmico con toda la materia y energía del universo, y que en un momento dado estalla de alguna manera expandiendo la materia en lo que hoy conocemos como cosmos. Nuevamente a la comunidad científica no le gustó lo que se estaba demostrando, y riéndose de ella la llamaron la teoría del Big Bang, la gran explosión. Pero a pesar del rechazo, algunos físicos y científicos vieron en ella campos muy interesantes de investigación. Según Gamow, si el universo se expande desde el Big Bang, también se enfría desde entonces, y un cuerpo que se enfría emite radiación con una frecuencia cada vez más baja. Sus cálculos lo llevaban a la conclusión de que algo de esa radiación del Big Bang debía de quedar aún hoy en día. 10 años después de la publicación de los resultados de Gamow, dos técnicos del laboratorio Svel realizaban pruebas de una nueva antena para captar las comunicaciones por satélite. Los ingenieros Penizas y Wilson orientaron su antena en un punto del espacio y escucharon lo que captaba. Para su sorpresa, un pitido persistente interfería y no dejaba oír nada. Cambiaron la orientación de la antena, revisaron los equipos, pero el pitido seguía escuchándose, día y noche, en todas las direcciones. Quizá las interferencias no venían del espacio. Las palomas se habían alojado como si de un hotel se tratara, a lo largo de toda la antena. Tenían que limpiar todos sus nidos y restos de excrementos. Una vez terminada la linda tarea, comprobaron tristemente que el eco de la caca de paloma, el pitido, continuaba ahí. ¿Cómo podían los excrementos seguir interfiriendo con la señal en un pitido sin fin? Fácil. Pues no era esa la razón, por mucho que le pueda gustar a alguien y quiera creer en ella. Todas las señales señalaban a que la fuente del ruido estaba fuera de la galaxia y en todas direcciones. ¿Pero cómo podía ser? Pronto, varios astrofísicos de la Universidad de Princeton interpretaron esta señal como radiación originada después del Big Bang, la fotografía tras el origen del universo. Habían descubierto la llamada radiación cósmica de fondo. Parece un nombre tuyo. Ya lo veo. Mola. Los primeros rayos de luz que podían escapar de lo que pasaba tras el nacimiento del universo nos llegan hoy en día en forma de microondas, pues se han ido debilitando a lo largo del tiempo hasta quedar en forma de longitud de onda. Radiación en forma de microondas. ¿Qué características tiene cada tipo de frecuencia? ¿Qué diferencias tiene entre ellas? La realidad es que el espectro electromagnético es algo continuo y que cumple con las leyes de Maxwell. Más o menos es siempre lo mismo, radiación a diferentes frecuencias, pero le hemos puesto nombres apartes para que podáis entenderlo mejor. Pero si queréis podemos llamarlo por su número de frecuencia, o el de allí o el de aquí. Ya está bien así, no lo compliquemos más. Frecuencia 7.429.623 es el rosa, por ejemplo. Pon algo, anda. Aclaremos nombres. Por ejemplo, orden. Llamamos radiación, como su nombre indica del antiguo latín, aquello que sale de un objeto, como el Sol por ejemplo, y despide rayos y o partículas hacia todos los lados. Estos rayos son una manifestación de energía que se mueve como una onda electromagnética y que, dependiendo de su frecuencia, tendrá más o menos energía. Vale, ya está. Corta, vamos al grano. Lo que todos queremos saber es el peligro. A ver, la radiación que emite, por ejemplo, un móvil, ¿es peligrosa sí o no? Bueno, si te tengo que contestar sí o no, técnicamente sí. Todo depende de la intensidad de la potencia de la energía con la que trabajemos. Un móvil emite radiación de microondas, igual que los microondas, y este tipo de radiación puede ser mortal. Por ejemplo, una persona en Estados Unidos, después de lavar a su gato, decidió secarlo calentándolo. Al gatito no le gustaba pasar frío, así que no se ocurrió otra cosa que meterlo en el microondas. Y sí, lo calentó, pero no sobrevivió a la ocurrencia de su dueña. Por eso, los microondas vienen con la advertencia en Estados Unidos de que no se pueden usar para secar bebés ni otros seres vivos. Supongo que algo parecido pasaría para que los secadores en Alemania pongan que no se pueden usar durmiendo, o que los disfraces de Superman ponga que no se puede ir volando con ellos, ¿no? Pues sí. Calor es lo que nos da una persona que está abrazándonos mientras dormimos, el mismo calor que nos darían las ondas electromagnéticas de 3.000 aparatos de wifi dentro de tu cama.
Pero existen otros efectos más peligrosos que el calor que nos pueda dar un aparato eléctrico, una antena, persona, foco o bombilla, porque nos protegemos de los rayos ultravioletas en verano y no del resto. ¿Qué tienen ese tipo de rayos que no tengan los otros para poder causar efectos peligrosos en los seres vivos? Pues empecemos destruyendo el planeta Tierra, si te parece. Si no hay más remedio... Lo hay, pero puestos a matar, pues no lo cargamos todo, ¿no? Como os podréis imaginar, existen fenómenos muy violentos en el cosmos, algunos muy difíciles de imaginar de los grandes que son. A lo largo de nuestra historia hemos visto algunos de ellos a simple vista, e incluso de día. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 1054, cuando se formó la nebulosa del Cangrejo. Destellidos de luz que aparecían en el cielo, tan brillantes o más que la luna, y que duraban varios días. Pensábamos que era el nacimiento de una estrella, pero la realidad era en este caso justo lo contrario. Imaginemos una estrella, una gigantesca que al final de su vida colapsa sobre sí misma y explota. Y de esa grandísima explosión surgen dos chorros de rayos gamma desde sus polos que duran de 10 segundos a varias horas. Los rayos gamma es la radiación con amplitud de onda más pequeña, de mayor frecuencia y la que más energía lleva. Todo lo que esté en la dirección de ese chorro será destruido. Se cree que solo el 10% de las estrellas pueden albergar planetas con vida, pues el resto se verá afectado por estos sucesos, haciendo imposible que pueda desarrollarse la vida y evolucionar en la gran mayoría de ellos. Si alguno de estos chorros de rayos gamma llegara a la Tierra, podría dañarla seriamente. Su potencia dependerá de lo cerca o lejos que esté su origen. Hace 440 millones de años se cree que fue el causante de la extinción del 60% de la vida en la Tierra. Aunque esté a cientos de años luz, puede destruir la capa de ozono que nos protege de otros tipos de rayos, y sin la cual nos fregiríamos. Una explosión a 3000 años luz destruiría todos nuestros satélites, aunque nuestra atmósfera nos salvaría. A 500 años luz atravesaría la atmósfera y destruiría toda la vida vegetal, lo que acabaría con el oxígeno y casi toda la vida en la Tierra. Más cerca, destruiría inmediatamente la atmósfera, con lo que estaríamos a la merced de todos los rayos cósmicos. Un desastre. Pero no penséis que todo es malo en estas explosiones. Producen parte de los elementos que conocemos y que, sin ellos, no existirían, pues necesita toda esa energía para crear este tipo de átomos o elementos. Por ejemplo, en este puntito que podemos ver producida por la colisión de dos estrellas de neutrones descubierta hace poco y que ocurrió hace 130 millones de años, el telescopio Hubble detectó en su radiación señales de la formación de oro y platino. En ese puntito se produjo tanto oro como 100 masas de la Tierra y unas 500 masas de platino. ¿Quién pillara un trocito? Ya nos podrían mandar rayos de oro y de platino y estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo actúan los rayos gamma para que sean tan peligrosos? ¿Cómo pueden destruir la capa de ozono? ¿O a nosotros mismos si llegara con la suficiente energía? ¿Cómo nos matarían los rayos cósmicos si no hubiese atmósfera para protegernos? El borracho fue quien descubrió los rayos. ¿Cómo? ¿Qué borracho? Los rayos cósmicos, sí. El Victor Hess este que pillaba cada globo que... Victor Hess fue un físico austriaco que usó globos aerostáticos con los que descubrió que las placas metálicas se cargaban más a más altura estaban, deduciendo que este se debía a una radiación cósmica y que la atmósfera evitaba que llegara a la Tierra. Pero ¿cómo son los rayos gamma realmente para que sean tan peligrosos? Veámoslo. Los rayos gamma componen junto a diferentes partículas parte de la radiación cósmica que recibe continuamente la Tierra y que son producidos por los sucesos que ocurren por todo el universo. Pero también se produce de manera natural aquí en la Tierra. Y es la radiación más energética de todo el espectro electromagnético, tanto que un impacto directo originado lo suficientemente cerca de la Tierra acabaría con toda la vida en ella. Pero a la vez, el hecho de que su longitud de onda sea tan pequeño hace que sea muy difícil que nos dé directamente, aunque esté relativamente cerca. Otra gran consecuencia de su tamaño es que puede interferir e interactuar con los componentes de los átomos, incluidos los que nos forman. Pero para saber y entender cómo interactúan con nuestros átomos, primero tenemos que saber cómo son los átomos más o menos. Imaginaros un estadio de fútbol, uno grande. Eso sería un átomo en su conjunto. ¿Pero qué lo compone realmente? Tiene gradas, campo donde jugar, vestuarios, bares, lavabos.
¿Todo eso? Nada de eso, nada. Sigamos viajando con la imaginación. Vayamos al centro del campo y coloquemos allí un guisante. Ahí, en ese guisante, está casi toda la materia del átomo. Lo que vendría a ser las gradas, el césped, las porterías, los vestuarios, todo. Aproximadamente el 99,9%. ¿Y qué hay en el resto del estadio? Si casi todo está concentrado en ese guisante dinámico con carga positiva. Pues lo que vendría a ser las gradas superiores, por allí más o menos. Habría pequeñas cabezas de alfileres llamados electrones, con carga negativa dando vueltas alrededor del núcleo, en unos orbitales más o menos definidos y en un número igual al del protones que hay en el núcleo. Esto hace que sea el elemento estable más pequeño que existe. Los ladrillos del universo. Eso es un átomo, un guisante minúsculo rodeado de cabezas de alfileres a una distancia enorme en comparación a sus masas. El resto, vacío. Estaban formados mayoritariamente por vacío, o a lo que entendemos por vacío. Recordad lo que explicamos en nuestra intro. ¿Qué pasaría si elimináramos todo el espacio vacío de los átomos de nuestro cuerpo? Si pusiésemos toda la materia de todos los seres humanos junta, sin espacio vacío, ocuparía más o menos lo que ocupa esta golosina. Entonces, ¿qué diferencia un ladrillo de otro? Dependiendo del número de protones, esas partículas que están dentro del núcleo del guisante, tendremos un elemento u otro. Así hemos conseguido ordenarlos en lo que llamamos tabla periódica, todos los elementos que conocemos agrupados y ordenados según su número atómico. El más básico es el hidrógeno. A partir de ahí, ves añadiendo protones y electrones y tendrás nuevos elementos, casi todos ellos formados por estrellas. Ahora bien, los elementos pueden tener diferentes números de neutrones en el núcleo, lo que puede hacer que ya no sea tan estable. O sea, un mismo elemento tiene el mismo número de protones, pero puede tener diferentes números de neutrones, y a eso se le llama isótopos. ¿Qué pasa cuando un átomo no es estable? Pues que busca la estabilidad, como cuando pierdes el equilibrio. Volvamos nuevamente a las grandes explosiones del universo. En concreto, a una supernova en particular de hace miles de millones de años. Posiblemente, esta supernova inyectó una gran cantidad de materiales a una nube de polvo de gas vecina, lo que provocó su colapso gravitatorio, creando nuestro sistema solar. Lo que pasó a partir de entonces lo podéis recordar dentro de nuestro capítulo de Madre Sol, un bonito cuento sobre cómo nació el sistema solar y nosotros con él. Como hemos visto, los elementos más pesados, o sea, los que tienen más protones en su núcleo, para conseguir unir tantos protones se necesita tanta energía que solo las explosiones más masivas del universo pueden ofrecerla. Pero los elementos resultantes, a veces, por su número de protones y neutrones, no son estables con los electrones que los rodean. Esos átomos inestables intentan recuperar la estabilidad emitiendo partículas muy energéticas y a veces rayos gamma, que terminan alterando el número de protones y neutrones del núcleo y provocando que se convierta en otro elemento diferente y al final también estable. Eso puede pasar en un tiempo relativamente corto o miles de millones de años. A estos átomos se les llama radiactivos, pues a la energía que emiten se le llama radioactividad, y que debido a su tamaño y energía tienen la capacidad de alterar los átomos con los que interaccionan. Estudiando estos átomos, midiendo lo que tardan en convertirse en otro elemento, hemos podido saber la edad de nuestro sistema solar, por ejemplo, buscando estos átomos en asteroides que se formaron después de la explosión de nuestra supernova, la que se formó en nuestro sistema solar. Un viaje muy interesante. Estos elementos inestables y radiactivos formaron parte de los materiales que construyeron nuestro planeta Tierra. Durante millones de años han ido desintegrándose poco a poco, convirtiéndose en otros elementos menos pesados algunos. Otros, por sus características, todavía cambiando y emitiendo radiactividad. Pero con su energía han calentado de manera importante nuestro planeta, y todavía hoy en día calienta a varios grados la corteza terrestre, permitiendo, junto a otros fenómenos, que tengamos un campo magnético lo suficientemente fuerte, indispensable para que el viento solar no destruya nuestra atmósfera, como pasó a Marte. Se me ha ocurrido una idea. Podríamos aprovechar todo ese calor gratis para obtener energía. Solo tendremos que aprender a manejar estos elementos sin dañarnos. ¿Seremos capaces? Bueno, eso de manejarlos sabemos lo suficiente.
Hemos experimentado con todos estos materiales para saber cómo aislarlos lo suficiente de la radiación ionizante. ¿Ionizante? Sí, la radiación ionizante es toda aquella luz que tiene la capacidad de alterar un átomo con lo que se encuentra, pues es lo suficiente pequeña y energética como para dañar su estructura y alterar su carga eléctrica. Estudiando los elementos que producen ese tipo de radiación, como la radioactividad, y cómo se comportan con diferentes materiales, hemos aprendido a proteger algo a nuestros astronautas de los rayos cósmicos, por ejemplo. También aislarlos de ellos para poder usarlos en los hospitales sin peligro. Bueno, pues ya que sabemos manejarlos, pues cogemos mucho material radiactivo y aprovechamos su calor para calentar agua. Así, con su vapor, haremos un motor como el de Faraday, que crea energía para mi móvil, energía limpia o para lo que sea, ¿no? Eso creo que ya está inventado. Ya decía yo que era una buena idea. ¿Y cómo es? Bueno, la culpa la tiene un elemento, un tipo de uranio, un isótopo. Y también el magnesio, un material sintético descubierto por casualidad. ¿Y qué hace? ¿Es inestable como el uranio o qué pasa? No, es por su nombre. Ah, Un honor a la Lisa Meitner, una matemática y física austríaca. ah. Fue pionera junto a su compañero Hahn en física nuclear. En 1938, tras haber tenido que huir de Alemania por ser judía y sin casi poder investigar por ser mujer, Otto Hahn y Strassmann siguieron las instrucciones de Lisa, donde intentaban crear un elemento más pesado que el uranio añadiendo más neutrones al núcleo. Pero el resultado no fue el esperado. Consiguieron separar un núcleo en dos menos pesados. Aplicando la fórmula de Einstein, Lisa calculó que se producía una gran cantidad de energía durante la rotura y división del núcleo, tanto que se convirtió en la fuente de energía más potente conocida. Otto Hahn se llevó los premios, pero fue Lisa quien explicó lo que sucedía dándole el nombre de fisión nuclear. Otra científica más a añadir al muro de la vergüenza. Conocimiento y sus perspectivas es lo que te ofrecemos. Ahora ya sabemos un poco más sobre la luz ionizante y su peligro. Conocemos los rayos gamma y las partículas que la acompañan en la radioactividad y qué tan peligrosas son. Ahora sabemos usarlo y lo usamos, por ejemplo, en la radioterapia, tan necesario para luchar contra el cáncer. Pero existe más luz ionizante. ¿Qué hay después de los rayos gamma? ¿Los X son ionizantes? ¿Los ultravioletas del verano también son ionizantes? ¿Por eso nos protegemos? ¿Qué es lo que pasa realmente? Estas y otras preguntas tendrán respuesta en nuestro siguiente capítulo. Hasta entonces, os deseo muchas perspectivas y sobre todo paciencia. La ciencia, perspectivas de la ciencia.